Muy buenas tardes para todos. Escrito está, la meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está escrito en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia el Mesías de Israel, con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido, bienvenida al camino. ¿Cuál es ese camino? La Biblia. 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Por eso dice el verso 27 de Lucas 24. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Ya en las primeras 5 sesiones vimos los libros de Moisés y posterior a eso continuamos con los escritos y los profetas y hoy vamos precisamente para la sesión número 31 y veremos al profeta Abdías. Es el libro 31 de 66. Datos interesantes acerca del libro de Abdías. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es un libro que consta solamente de un capítulo. Se dice que Abdías era un profeta edomita, era un profeta de Edom, o sea, de Esaú, y se cree que puede ser probablemente un hombre mencionado en Primera de Reyes capítulo 18 que tiene un encuentro con el profeta Elías. Dice que es un hombre temeroso del Señor, converso y que guardaba sus mandamientos. Entonces, precisamente se cree que ese Abdías es el profeta que escribió esta profecía de este libro. ¿Listo? Incluso este Abdías lo toman algunos comentaristas como es como un tipo de lo que Dios hará al final, de lo que Dios hará al final, de la conversión final, la conversión de los edomitas, la conversión de los edomitas de su fe a la conversión de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quiénes son los edomitas actualmente? Incluso es bueno y es como datos adicionales y un poquito de cultura general. Se cree que los edomitas actualmente son los romanos. Son esos romanos que se van a convertir al final, incluso dentro de las profecías y dentro de lo que está escrito en el libro de la Revelación, dice que al final de todos los días todavía el pueblo tendrá guerra con Edom. Y lo curioso es que si ustedes van y miran un mapa hoy en día, Edom ya no existe. O sea, Edom ya no existe como nación, Edom ya no existe como un país, no existe eso. De hecho, hoy en día hay pueblos, hay naciones, hay países alrededor de la zona de Israel que ocupan ese territorio, el territorio que en algún momento los edomitas ocuparon. Entonces, muchos dicen que Edom ya no existe, pero realmente la descendencia de estos edomitas se cree que son precisamente todos los que finalmente tuvieron eh, o más bien como que hicieron parte de la formación del Imperio Romano y posteriormente de los altos mandos romanos, no solo en la parte militar y en la parte organizacional como tal del imperio, sino adicionalmente y posteriormente en la parte del sacerdocio y lo que continuaría a partir del siglo IV como la religión católica. Entonces se cree precisamente que los orígenes del catolicismo es precisamente Edom o Esaú. Y ustedes recuerdan un poquito acerca de la historia, cuando estuvimos conversando, incluso los que han hecho el curso básico saben de dónde viene Edom, quién es Edom, eh, que es el mismo Esaú, ¿cierto? Que pretende precisamente desde un principio matar a su hermano, a Jacob. Entonces, hay muchos comentarios, por si ustedes algún día lo escuchan, precisamente que relacionan a los edomitas con los romanos.
Y precisamente la escritura nos da pistas y este libro de Abdías nos da muchas pistas acerca de quién es el Edom al final de los tiempos, porque finalmente incluso dice que Edom va a recibir un juicio por haber sido la nación que más destrucción trajo al pueblo del Señor. Y si ustedes ven históricamente hablando, todos los imperios que estuvieron y que sirvieron como opresión al pueblo del Señor para hacerlo regresar, que eso ya lo estábamos viendo incluso en la clase, en la sesión anterior. Estamos hablando acerca de por qué el Señor utilizó precisamente a estos pueblos, a estas naciones extranjeras, como parte del juicio a Israel, y era para hacerlos regresar, para hacerlos volver, ¿cierto? Vemos precisamente que durante la historia y el periodo de tiempo más largo, incluso si lo tomásemos solo como un imperio, podemos hablar de que desde un siglo antes de Jesús, del nacimiento de Yeshua, hasta casi 4 siglos después, o sea, abarca alrededor de unos 500, 600 años más o menos, fue el dominio de los romanos sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? E incluso, si vamos mucho más allá, porque Roma deja de existir como una nación, Roma deja de existir como un imperio, pero su religión es la que se extiende a todos los esquinas y rincones de la tierra. Prácticamente podríamos hablar que el imperio romano ha estado sirviendo de yugo, de opresión al pueblo del Señor por más de 2100, 2200 años. Entonces, precisamente dice que va a llegar un juicio a esa nación que ha sido la nación o el imperio o la religión que más destrucción ha traído al pueblo del Señor. Y sin duda, sin lugar a dudas, precisamente esto es Roma. Abdías también, hay muchos comentaristas que lo suelen comparar como el equivalente masculino de Ruth. Recuerden que Ruth era moabita, ¿cierto? Y Ruth precisamente se entrega y hace una conversión total y de corazón al Señor. Y Abdías, eh, basados precisamente en este comentario de que era un edomita, que era del pueblo de Edom precisamente, también tiene una conversión al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de esa misma creencia y de esas mismas, ¿cómo decirlo? Disciplinas que precisamente ellos fueron transmitiendo generación tras generación. Como verso introductorio para el libro de Abdías, tengo Abdías capítulo 1, verso 15 al 17, que dice, porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Abdías, precisamente es la palabra que ustedes ven aquí, que es la palabra Obadia, Obadia, que se descompone en dos palabras, que podría ser obed, obediencia, o siervo, servidor, y ya, que sería la contracción del nombre del Señor. Entonces, Obadia o Obadia sería el servidor del Señor. Ese es el significado de la palabra Abdías, o la traducción finalmente que se le dio como Abdías en posteriores traducciones. ¿Quién lo escribió? Se cree precisamente que fue el mismo Abdías, pero en cuanto al tiempo de cuándo fue escrito el libro, se tienen dos teorías. Una teoría dice que alrededor del año 848 al año 841 antes de Cristo. Si el Abdías que habla en este libro es el mismo Abdías que se presenta en Primera de Reyes, capítulo 18, como les habíamos dicho ahorita, que era un siervo de Acab que habló con el profeta Samuel, perdón, Samuel no, Elías. Si es ese Abdías, entonces sí fue escrito el libro alrededor del año 848 al 841 antes de Cristo. Si no fue ese Abdías, sino que es otro Abdías, probablemente fue escrito alrededor del año 587 al año 586 antes de Cristo aproximadamente. Y si ustedes recuerdan estas fechas, el año 586 fue la fecha en la que se cree y está datado que fue la destrucción del templo en Jerusalén. ¿Listo? Del templo de Salomón. Entonces, cualquiera de las dos fechas precisamente va a hacer referencia
a este hombre que nos va a hablar acerca de este juicio que el Señor va a traer. ¿Dónde fue escrita? Precisamente Abdías es uno de los profetas que ya hemos visto que dio su profecía a el reino del norte, al reino de Israel, ¿cierto? A lo que se conoce después como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces este va a empezar a hablarles a ellas, a el juicio que viene para estas tribus, las consecuencias precisamente, pero una esperanza de restauración al final. Vamos a estudiarlo, es tan cortico, como les dije, es un solo capítulo. Vamos a verlo, es más bien por versículos. Entonces, del versículo 1 al versículo 9 vamos a hablar de profecía contra Edom. Del versículo 10 al versículo 14 vamos a ver Esaú versus Jacob. Y del verso 15 al verso 21, la restauración final de Jacob. Comenzamos entonces de una vez con la sección número 1, versículos 1 al 9, profecía contra Edom. Vamos a leerlo. Abdías 1, 1 al 9, de la Reina Valera contemporánea. Visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor o el anuncio de parte del Señor y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho el Señor acerca de Edom. Levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones y estás abatido en gran manera. Entonces, partamos de una vez de esta frase. Así ha dicho Dios, el Señor, acerca de Edom. ¿Quién era Edom, por ejemplo? Para poder uno seguirle el rastro a Edom, tocaría ver, bíblicamente hablando, quién era Edom en el tiempo de Jesús. Los edomitas o edumitas en el tiempo de Jesús era la dinastía de Herodes, la dinastía herodiana, que eran supuestamente los reyes de los judíos, pero lo curioso es que ni siquiera eran descendientes de Jacob, eran idumeos o edomitas, ¿cierto? Como algunos incluso lo han querido relacionar actualmente con algunos judíos contemporáneos, algunos judíos de la actualidad, ¿cierto? Algunos judíos que dicen ser judíos, pero no lo son. Como dice incluso el Apocalipsis, judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así tal cual como lo dice el Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son esos judíos que no lo son? Que dicen ser judíos, pero no lo son. Hay varias teorías y me ha gustado analizar esto desde varios puntos de vista, porque he escuchado varios comentarios en los que dicen que actualmente hay muchos autoproclamados judíos, y no solo autoproclamados, familias que han sido reconocidas a través de la historia, o sea, históricamente reconocidas como familias de apellido judío, ¿cierto? Que suelen ser, no sé, dueños de... Hay muchas teorías, incluso teorías conspirativas al respecto, que hablan acerca de las familias de judíos famosos, famosos banqueros en Europa, famosos incluso personas demasiado adineradas en Estados Unidos, en varias naciones de la tierra, y dicen que ellos son judíos y precisamente alrededor de eso crean muchas teorías conspirativas que dicen que son judíos, que están dominando el mundo, que están dominando las finanzas, que va a haber una, mejor dicho, que va a haber una catástrofe por la cantidad de judíos que son millonarios y que finalmente van a traer es desgracia al resto de las naciones y que están conspirando todos en contra de todas las naciones. Y bueno, en fin, hay muchas teorías al respecto. Y incluso hay muchos que dicen que estos judíos en ocasiones lo que hacen es desacreditar a los mismos judíos. O sea, piensen ustedes de esta manera, serían como judíos que hacen quedar mal a la familia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O sea, se reconocen, se saben que son judíos, pero no siguen obviamente los pasos de Abraham, de Isaac y de Jacob, no siguen obviamente las instrucciones, no siguen obviamente los mandamientos, sino que solamente se hacen llamar judíos, pero lo que quieren y buscan es desacreditar precisamente a Judá. Como en los tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran llamados supuestamente judíos? Pues el propio rey de los judíos, supuestamente los Herodes, ¿cierto? En el tiempo de Jesús era Herodes, Herodes el Grande. Entonces, esa descendencia herodiana, ¿qué era? En realidad todos eran cruces edomitas, ninguno era judío, y siendo supuestamente el rey de los judíos, ¿no? Pero todos ellos eran descendientes directamente de Edom. Entonces, hay muchas teorías que dicen que actualmente está sucediendo lo mismo. Judíos demasiado millonarios, pero que simplemente desacreditan al judaísmo como familia o como incluso religión,
queriéndose mostrar como judíos, pero en realidad no lo son, ¿cierto? Entonces, pues es interesante leerlo y es interesante ver cómo precisamente para este Edom es que viene esta profecía que está escrita aquí en los versos primeros de la profecía de Abdías. Dice, así ha dicho el Señor acerca de Edom, levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones y estás abatido en gran manera. A ti, que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos. Tu soberbio corazón te ha engañado. ¿Qué pasa? Resulta que aquí está hablando de altas montañas y las grietas de las peñas. Resulta que tradicionalmente han descubierto que los edomitas solían vivir en cuevas, en ciudades construidas en cuevas o ciudades construidas en las grietas de las montañas. Una de las más famosas ciudades que actualmente todavía es un lugar que se puede visitar y es un lugar que es demasiado conocido alrededor del mundo, es la ciudad de Petra. Si alguna vez lo han escuchado, la ciudad de Petra. Es una ciudad demasiado famosa porque literalmente es una ciudad clavada en una roca. Ellos empezaron a excavar la roca y empezaron a ir hacia adentro y dentro de esa roca construyeron las casas, los lugares bueno, en fin, todo su normal vivir estaba dentro de esas cuevas. Y hoy en día todavía se pueden ir a visitar y se pueden conocer y se pueden ver. Entonces, por ejemplo, Petra es una de esas ciudades más famosas. Entonces, ellos confiaban en que las ciudades de ellos literalmente eran impenetrables. Por eso dice otra vez, y lo repito, a ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes el vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. Si por la noche te atacaran ladrones o bandidos, no te robarían solo hasta quedar satisfechos. Y si a tu viña entraran los vendimiadores, no dejarían algunas uvas. Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros escondidos? Todos tus aliados te han engañado. Importante eso. Te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. Y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Saúl. Palabra del Señor. Ay, Temán, tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Saúl perecerán. Entonces, esta es la primera parte o estos primeros versículos ilustran cómo incluso los aliados de Edom, los amigos de Edom, los con quienes tenía alianzas, se van a voltear al final, van a darle la espalda a Edom. Y a continuación vamos a ver precisamente las causas. Sección número 2, versículos 10 al 14, Esaú versus Jacob, dice Abdías 1, del 10 al 14, de la nueva traducción viviente lo leo, dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Entonces, aquí hay más razones aún, por si aún todavía no es claro y de pronto lo que les he querido hacer entender no ha sido bien comprendido. Aquí hay más razones para pensar que Edom es Roma. Edom deja de ser un imperio, deja de ser una nación políticamente hablando y se convierte precisamente es en una religión. ¿Y esa religión de dónde surgió? Dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, ¿de dónde nace la religión que fundó Roma? Esa religión nace precisamente de el judaísmo, incluso nace de un judío llamado Yeshua o Jesucristo o nuestro Mesías, ¿cierto? Entonces, alrededor de eso, si podemos decir algo de que hoy en día todavía tenemos esta religión romana tiene su base, su fundamento precisamente en Israel. Entonces aquí está diciendo, a causa de la violencia con que trataste a tus parientes cercanos de Israel, ahora recordemos incluso que Edom, ¿cierto? Era el hermano de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos,
te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. Incluso esto que estamos leyendo, y vean ustedes los versos que vienen a continuación. Compárenlo con un evento bastante catastrófico de una actualidad no muy lejana, hace aproximadamente unos 80, 90 años. Estamos hablando del periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando sucedió la persecución y la matanza más grande de judíos a nivel mundial, eh, que fue el evento de, de los campos de concentración de los nazis, ¿cierto? ¿Qué hizo precisamente el Vaticano? ¿Qué hizo Roma cuando sucedió todo esto? Cuando sucedió toda esta matanza y persecución de judíos en tantas naciones europeas, ¿cierto? ¿Qué hizo Roma? Absolutamente nada. No hubo ni siquiera una declaración en contra de lo que estaba sucediendo por parte del Papa de la época, por ejemplo. Entonces aquí está diciendo, no debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia con ese terrible tiempo de angustia. ¿Quién es el que habla con arrogancia? Ustedes se acuerdan Daniel capítulo 7, que hemos visto las cuatro bestias del Apocalipsis, o bueno, las cuatro bestias que ve Daniel, ¿cierto? Y veíamos que había una cuarta bestia que hablaba con arrogancia, que hablaba cosas con arrogancia, que de su palabra, que de su boca salían palabras con arrogancia. Entonces, la cuarta bestia se identifica porque habla con arrogancia. Y aquí está diciendo, no debiste hablar con arrogancia con ese terrible tiempo, en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Entonces, eso se repitió en la Segunda Guerra Mundial y se ha repetido durante muchas épocas en las que el pueblo de Judá estuvo literalmente errante en todas las naciones de Europa en su tiempo y posteriormente en las naciones de Latinoamérica, buscando quién los socorriera y precisamente en vez de los hermanos, ¿ves? De estos parientes cercanos de Roma que nacen precisamente a raíz de las palabras de un judío y de las cartas y de los evangelios que escribieron otros judíos, se les olvidó y en vez de darle una mano a su pariente cercano, lo que hicieron fue tratarlo con dureza, perseguirlo, ayudar a que sus captores los llevaran presos. Incluso vean lo que dice desde la época Pablo a los propios romanos, en la carta precisamente a los romanos, Romanos capítulo 11, verso del 11 al 36, que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, entendamos una cosa de una vez. Han tropezado los de Israel para que cayesen. ¿Qué quedaba de Israel? ¿Qué quedaba de las 12 tribus de Israel en los tiempos de Pablo? Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. ¿Qué era Israel en ese momento para Pablo? Solamente la tribu de Judá. Solamente estaban los de Judá. Entonces digo, pues, ¿han tropezado los de Judá para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y eso ya lo vimos en sesiones anteriores. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, claro, gracias a la transgresión de todo el pueblo, fueron esparcidos por todas partes. Y de esa manera se cumplió la promesa que el Señor le hace a Abraham de ser bendición a todas las naciones de la tierra.
Y dice, y su defección, la riqueza de los gentiles, gracias a eso, ahora los gentiles que fueron cruzados con las familias, con la descendencia de Abraham, que fueron cruzados con el ADN de Abraham, ahora estos que se creen gentiles, pero que son precisamente esas ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora dice que hay riqueza para ellos. ¿Cuál es la riqueza? Las promesas que el Señor le da a Abraham, que le confirma a Isaac y que le repite a Jacob, ¿cierto? Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. O sea, si la transgresión, si gracias a la transgresión el Señor cumplió su plan de bendecir a todas las familias de la tierra, ¿qué mayor bendición será entonces la restauración de este pueblo? Porque a vosotros hablo, gentiles, ¿y qué gentiles específicamente? Romanos, porque a vosotros les hablo romanos, todos los que se identifican con romano, católico, apostólico y romano, porque a todos vosotros hablo romanos, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos, precisamente. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, o sea, las ramas naturales fueron desgajadas y las silvestres, las salvajes, han sido injertadas en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, no te jactes, no te jactes, no diga, no, es que el Señor los cambió, el Señor los rechazó a ellos y ahora nos eligió a nosotros. No te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Pues el resto del pueblo, Judá. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Nosotros no podemos jactarnos porque precisamente es gracias a Judá que hoy en día tenemos la gran mayoría de nuestras Biblias. Por ejemplo, ellos han dado y entregado y ofrecido su vida por proteger, por ejemplo, la escritura. Ellos no tienen mucho que agradecernos a nosotros. Tenemos mucho más nosotros que agradecerles a ellos. Entonces, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios trajo precisamente juicio sobre la nación de Israel completa para traernos bendición a nosotros, créanme que a nosotros Él no nos va a perdonar. Si nos llegamos a jactar precisamente del pueblo, del pueblo por el cual hemos sido salvos. Y continúa diciendo, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es mucho más fácil coger una rama del mismo árbol y volverla a injertar que injertar una rama de otro árbol, incluso si sean de la misma especie. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces, aquí, qué les dice Pablo a los romanos? No sean arrogantes. No quiero que ignoren este misterio. No sean arrogantes, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. La plenitud de los gentiles. Esta
es precisamente la manera como Pablo les estaba describiendo a ellos la historia del hijo pródigo, el hijo mayor. Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. Incluso hay estadísticas que dicen que es la historia más conocida de toda la Biblia, la historia del hijo pródigo. El hijo que va, derrocha todo y regresa después con su padre, y su padre le hace volver a entrar nuevamente a la casa y ofrece otra vez sacrificios y hace fiesta porque el que estaba muerto regresó. Y ahí generalmente nos paraban la historia, pero la historia se completa, la historia debe ser completa, la historia debe contarse completa, porque le hace falta la parte final en donde llega el hermano mayor y dice, venga, pero este que estaba perdido, este que prácticamente deseó la muerte de mi padre, ahora regrese, mi padre está haciendo fiesta. Y sola y única y exclusivamente hasta que él siente esos celos, dice que sale el padre y le dice que entre también. Entonces, el hijo mayor, en este caso Judá, solo entra a la presencia del padre hasta que el padre lo hace venir, le dice, ven tú también. Entonces, primero debe ocurrir un llamado a celos para que precisamente Judá, al ver la plenitud de los gentiles, al ver a toda esta cantidad de gentiles guardando los mandamientos del Señor, para que entre en celo y el Padre le diga, ven que tú también haces parte. Ven que a ti no te he rechazado, ni te he cambiado, ni te he excluido, ni es que ellos son mejores que tú. Yo sé lo que ellos hicieron, pero yo estoy aquí es para perdonar. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se equivocó al llamar a ninguno de nosotros y mucho menos a ellos. Dios no se equivocó de llamar a nadie del pueblo, jamás. Es irrevocable la manera como el Señor nos llamó a cada uno de nosotros y es irrevocable el llamado a Judá. Es irrevocable el llamado al resto de las tribus de Israel. ¿Listo? Continúa diciendo Pablo, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, Dios planeó desde el principio la desobediencia de toda la nación que él escogió para que no haya ninguno que se jacte y diga, yo sí fui obediente y descalificaría al resto. Escógeme a mí porque yo sí he sido obediente. No, todos desobedecieron con el único propósito de que el Señor pueda tener misericordia para todos. Ahora, ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo te quedas tú al entender esto? Pablo se quedó así y dijo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, y que esto te quede en el corazón, guardado para siempre, tatuado en el corazón, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es tremenda la manera como el Señor, sus planes son, ahí sí podemos saberlo y entenderlo de mejor manera. Es, no hay manera de que el llamado del Señor sea cambiado. No hay manera de que el Señor se retracte de algo. No hay manera de que el Señor se le cambien los planes a mitad de la marcha, porque son irrevocables
los llamamientos. Y Él sabe por qué te escogió a ti para que estuvieras hoy aquí escuchando esto. Sección número 3, versículos 15 al 21. La restauración de Jacob. Entonces, esto es lo que tiene que suceder. Esto que vamos a leer aquí a continuación es lo que tiene que suceder para que su reino venga. Así como oramos precisamente en el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto, precisamente que vamos a leer a continuación, es lo que tiene que suceder para que su reino se establezca. Abdías, capítulo 1, verso 15 al 21, de la Reina Valera contemporánea. Dice, ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo, sobre ti recaerá lo que mereces recibir. Así como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Será un remanente santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Atentos a este versículo. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa, y arderán y se consumirán, ni un solo resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Estopa es como un trapo de algodón que se prende con nada. O sea, se le pone fuego y esa vaina se consume automáticamente. Entonces aquí está diciendo, la casa de Jacob será fuego, la casa de Jacob será fuego, Judá será fuego, la casa de José será llama, o sea, ella, ella es una pequeña llamita de todo este fuego, pero la casa de Esaú será estopa. Y dice, y arderán y se consumirán, ni un solo resto quedará en la casa de Esaú porque el Señor lo ha dicho. Entonces, yo sé que así como nosotros acá, muchos de ustedes han estudiado la historia de la iglesia protestante. Recuerden un poquito incluso de cuándo nace la iglesia protestante. La iglesia protestante nace alrededor del siglo XV y alrededor del siglo XV nace como una manera de protestar precisamente a la iglesia romana, la iglesia católica, que en ese momento estaba haciendo cosas que muchos en su momento consideraban que no estaba siendo alineado conforme a la voluntad de Dios, que no estaba siendo precisamente conforme a lo que estaba escrito en la Biblia, ¿cierto? Muchos, incluso sacerdotes de la misma Iglesia Católica, empezaron a protestar y ustedes conocen muchos de los acontecimientos que sucedieron precisamente en el siglo XV. Comenzaron las traducciones a varios idiomas, comenzaron a existir pequeñas congregaciones que se reunían precisamente a estudiar la palabra del Señor sin ningún contexto religioso de la época como el contexto religioso católico, ¿cierto? Entonces, eso sucede alrededor del siglo XV y sabemos que hay un hecho paralelo. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor del siglo XV, una pregunta que alguien compartía alguna vez que yo escuchaba, y es, por qué fue que si ellos tenían la razón, o sea, si el protestantismo estaba protestando, valga la redundancia, si el protestantismo estaba protestando en contra de la Iglesia Católica y estaba empezando a perder fuerza y estaba empezando a perder seguidores y estaba empezando a perder influencia entre tantas personas, ¿cómo fue que no todo el mundo se volvió protestante? O sea, ¿cómo fue que no todo el mundo empezó a protestar, sino que por el contrario, la Iglesia Católica cogió como un nuevo aire, cogió como una nueva fuerza? Y es que resulta que en el siglo XV pasó un hecho en paralelo que tiene demasiada relación y sentido con esto. Justamente en el tiempo en el que habían reformadores o en el que habían sacerdotes interesados en generar una, una reforma protestante, los que querían protestar precisamente y reformar y hacer cambios dentro de la iglesia. Entonces, en paralelo ocurrió un hecho histórico que, si ustedes recuerdan,
en 1492, alrededor de finales del siglo XV, llega el descubrimiento de América. ¿Y qué hace el descubrimiento de América? Ese hecho le da vida nuevamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que ya iba como en caída, porque habían muchas personas que se estaban levantando en este nuevo movimiento protestante. La Iglesia Católica llegó a pender prácticamente de un hilo, pero el descubrimiento de América precisamente es lo que hace que la Iglesia Católica nuevamente suba, porque lo que hacen es empezar a llevar no solo riquezas de América hacia Europa y volver nuevamente a llenar de riquezas las arcas de Roma, sino que también mandan demasiados, llamémoslo, sí, sacerdotes América para que empiecen a evangelizar, supuestamente, entre comillas, para que empiecen a convertir o a matar a todos los indios que estaban acá, a todas las personas que eran nativas en América. Entonces, eso hace que nuevamente la Iglesia Católica vuelve y tome fuerza, ¿cierto? De hecho, la pregunta es, ¿qué sería de esta iglesia edomita, de esta iglesia romana, de esta iglesia católica sin América Latina? Incluso no es coincidencia que ahora que hay todo este despertar en las naciones, que mucha gente está saliendo incluso de la misma iglesia protestante y están empezando a buscar la verdad, están empezando a buscar los mandamientos, están empezando a encontrar por la misericordia del Señor el camino hacia Él, justo en el momento en el que más está creciendo este movimiento de las personas que quieren regresar a la raíz de su fe, justamente hayan elegido un papa latino. Hace un tiempo fue que eligieron por primera vez a un papa latino. Le inyectaron nuevamente impulso porque necesitan precisamente de América Latina. ¿Y por qué necesitarán de América Latina? Hay muchos comentaristas que incluso hablan, y es interesante escuchar estas conferencias acerca de historia, y es que dicen que muchas de las tribus, de las 10 tribus de Israel, cuando fueron dispersadas por los asirios en todas las naciones de la tierra, muchos de ellos vinieron a parar aquí a América. Y eran precisamente esas tribus perdidas las que empezaron a colonizar todas las tierras americanas. Incluso esto explica mucho de por qué las civilizaciones prehispánicas tienen tanta relación con acontecimientos de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, incluso de los tiempos de Salomón, incluso de los tiempos del rey David, incluso tiempos anteriores, incluso a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque hay tanta relación entre una parte del planeta y la otra, precisamente porque se cree que mucho tiempo antes de que Cristóbal Colón llegara a América, pues ya habían llegado las primeras ovejas perdidas, esas primeras 10 tribus de Israel que habían salido en busca de un lugar en donde no fueran perseguidos precisamente por creer lo que creían. Obviamente al llegar aquí, pues, y me gusta creer que incluso a manera de esconder sus sus propias creencias, aunque en realidad dice que las tribus del norte perdieron totalmente su identidad. Ellos al llegar aquí, precisamente ven no solo un refugio, sino un lugar donde podrían desarrollar eh, de manera libre ya sus creencias, incluso desarraigados precisamente de, de lo que originalmente sus ancestros creían. Regálame un segundo. Bueno, y en torno a esto hay muchas historias, hay muchos comentaristas y se ha documentado bastante al respecto. Incluso hay quienes atreven a decir que la Iglesia Católica sabía esto. La Iglesia Católica sabía que las ovejas perdidas estaban escondidas en algún lugar del mundo y que al financiar precisamente este viaje de expedición de Cristóbal Colón, lo que estaban buscando es que él mismo fuera a descubrir en dónde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel con un propósito y era poder apaciguar más bien o hacer perder más aún a estas ovejas perdidas para que no regresaran nuevamente a la raíz, porque ellos sabían, ellos tenían precisamente la escritura, ellos sabían las profecías de lo que hablan, ellos sabían lo que estaba ya escrito y querían precisamente mantenerlo oculto para que no hubiera ese nuevo despertar, ese nuevo renacer y finalmente Edom
fuera condenado. Entonces, hay muchos comentarios al respecto, es súper interesante analizarlo, súper interesante verlo. Te lo dejo también para que ustedes lo puedan seguir viendo. Es supremamente eh, entretenido, hasta entretenido, poder descubrir y ver un poquito más acerca de esta historia, acerca de los viajes de Cristóbal Colón. Se tiene ya claro de que Cristóbal Colón era judío y que los que vinieron con él acompañándolos en las carabelas eran precisamente judíos que estaban huyendo de la persecución en Europa. Estaban huyendo de la Inquisición, de los tiempos de la Inquisición europea, específicamente la Inquisición en España, que estaba siendo muy fuerte, y lo que hicieron ellos fue automáticamente emigrar con Cristóbal Colón y venir a esta tierra. Incluso se cree que Cristóbal Colón tenía como objetivo eso, no solamente para poder, digamos que llegar a, o hacer una conversión acá, sino simplemente para poder descubrir dónde están las hojas perdidas y hacerlas regresar para que se cumplieran las profecías. Entonces, pues bueno, comentarios hay muchos al respecto, hay varios libros que ilustran eso, se los dejo ahí para que lo puedan seguir viendo. Y terminemos la profecía que continúa diciendo, los del Negev, entonces esto es lo interesante, porque ya al final muestra cómo se reparten los territorios. Dice, los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galaad. Y dice, los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Sefarad. Entonces, ¿qué es Sefarad? Sefarad son los judíos que se asentaron, o más bien, Sefarad es la península ibérica y los judíos que se conocen como judíos sefardíes son los judíos que habitaron precisamente en la península ibérica, lo que hoy en día es España y Portugal. Entonces, dice la historia que en una ciudad llamada Tarragona, en España, dice la historia que hasta allá llegó el apóstol Pablo. Incluso hay una estatua de él allá. Dice que él iba buscando precisamente las ovejas perdidas que mencionó ya en la carta de los romanos. Y hoy en día se sorprendería a Pablo cómo siglos después sus palabras son transmitidas no solamente a los que están en Sefarat, sino a todos y cada uno de los lugares a los que estos judíos sefardíes o los judíos de Sefarat han llegado. Estas ciudades del Negev que mencionan aquí, el Negev es un desierto. El Negev es aproximadamente el 60% del territorio actual de Israel, de la nación de Israel, y sigue siendo desértico. Y es probablemente que siga siendo desértico a la espera de esta profecía. David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, dijo que el futuro de Israel estaba en el Negev. Incluso de una manera medio profética, él dice, el futuro de Israel está en el Negev. Entonces ahora imagínense que precisamente estos judíos sefardíes, estos judíos que se establecen en España, y no es coincidencia precisamente que España digan que es la nación en la que nunca se oculta el sol. No sé si ustedes lo sabían, pero hay un comentario que dice que España es la ciudad en la que nunca se oculta el sol, porque descendientes de españoles no solamente hay en España, sino que también están en América, sino que también hay partes en Indonesia. O sea, prácticamente alrededor de todo el planeta hay personas que hablan español, gracias a los españoles, a España, ¿cierto? Gracias a estas personas que vivían en Sefarat. Entonces, no es coincidencia que alrededor de todo el mundo hayan personas descendientes de estos judíos sefardíes y que sean estos descendientes de judíos sefardíes los que finalmente vayan a hacer que el Negev vuelva a vivir y se vuelva la esperanza nuevamente de Israel. Entonces vendrán al monte de Sión unos libertadores y juzgarán al monte de Saúl y el reino será del Señor. Como hemos visto, en todas las sesiones que hemos llevado hasta ahora, de los profetas, siempre finaliza, a pesar de que inicia con un juicio, siempre finaliza con una esperanza. Siempre hay una esperanza. Siempre hay algo por el cual luchar. Siempre hay algo por lo cual vivir. Siempre nos da la esperanza final de que todo finalmente va a ser restaurado. Para la oración de hoy, quiero repetirles Romanos capítulo 11 y deseo que lo puedan comprender, lo puedan entender como lo hemos visto.
precisamente en la sesión del día de hoy, dice así, otra vez. Romanos capítulo 11, verso del 11 al 36. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Espero que hayan tenido revelación el día de hoy, que hayamos comido el pan de vida y que estemos total y completamente saciados. Cumplamos el mandamiento que hay en Deuteronomio capítulo 8. Comeremos, saciaremos y bendeciremos al Señor por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor, en este día de Shabbat, que nos permites estar juntos, Señor, en este día de reposo, que nos permites tener, Señor, incluso tecnología para poder llevar este mensaje, esta palabra, Señor, tuya, a todas las naciones de la tierra. Gracias, Padre, te doy por los que están aquí presentes, hoy conmigo a mi lado. Gracias te doy, Señor, por las personas que están aquí también en la sesión con nosotros. Y te doy gracias, Señor, también por las personas que algún día van a escuchar esta grabación. Te pido, Padre, que sea revelado, Señor, ante ellos como lo has hecho ante nosotros, Señor, tu palabra, tu verdad, tu camino, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has mostrado en el día de hoy. Te pedimos que nos permitas regresar nuevamente a la próxima sesión y poder seguir andando, Señor, en tu camino. Poder seguir teniendo, Padre, la esperanza de que siempre vas a estar aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, amor. Texto a memorizar primero. Vamos a leer todos juntos. La casa de Jacob, Abdías, capítulo 1, verso 18 al 21, dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho.
Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, entre paréntesis, eso es Francia actualmente, o sea, es un territorio gigante. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Lucas capítulo 24 verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está. El camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en el camino. Nos vemos en la siguiente sesión a la misma hora por el mismo canal, si es su voluntad. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos. Shalom, shalom.